El jueves 7 de enero del 2002, una persona anónima se contactó con la policía para informar que una niña desaparecida adolescente estaba siendo torturada en un stream de internet. Este individuo la reconoció a través de los carteles con la cara de la joven desaparecida. Y a pesar de que él mismo estaba viendo ese stream, decidió hacer lo correcto, salvando a Alicia de un final trágico. Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube. Una vez más, hoy les traigo el caso de Alicia Kozakiewicz. Lo que le ocurrió a Alicia tiene que ver con el uso irrestricto del internet y la falta de control parental. Hoy por hoy tenemos herramientas que nos permiten tener una mayor seguridad respecto a lo que hacemos en línea y quiénes pueden ver nuestra información. Para estas cosas contamos con servicios como CyberGhost VPN, nuestro sponsor de hoy, con quienes ya hemos trabajado en este canal. CyberGhost VPN encripta tu información para mantenerte seguro mientras navegas. Cuando usas internet, tu información siempre está expuesta a terceros, incluido tu proveedor de internet. CyberGhost VPN oculta tu dirección IP y te mantiene completamente anónimo. Este servicio es particularmente útil para proteger tus dispositivos de sitios web maliciosos y hackeos siempre que te conectes a una red Wi-Fi pública insegura, por ejemplo, en centros comerciales. Con esta VPN ya no te tenés que preocupar de que alguien robe tu información y tiene más de un uso, ya que te permite saltarte las restricciones de países a la hora de ver contenido en línea. No solo podrás ver videos de YouTube que están bloqueados en tu país, sino también acceder a diferentes y más amplios catálogos en 40 plataformas de streaming, entre las que se incluyen Netflix, Hulu y Disney Plus. Con un par de clics puedes cambiar tu ubicación a otro país y disfrutar, por ejemplo, del catálogo de Netflix de Estados Unidos, que tiene un 50% más de contenido que los catálogos de América Latina y España. CyberGhost VPN está disponible para Windows, Mac, iOS, Android, Amazon Fire Stick, Linux, Smart TVs y consolas de videojuegos. Con una única suscripción puedes conectar hasta 7 dispositivos diferentes al mismo tiempo para que puedas compartirlo con tus familiares y amigos. Si no estás satisfecho con el servicio, tenés un reembolso garantizado dentro de los primeros 45 días, por lo que no corres ningún riesgo. Con una calificación de 5 estrellas en Trustpilot y más de 38 millones de usuarios en todo el mundo, es la mejor manera de mantener tus datos seguros mientras accedes a contenido de todas partes. Así que ya seas un padre preocupado o un individuo que utiliza internet a diario, este servicio te va a servir para mantener todo aquello que querés seguro. Usando el enlace de descuento especial en la descripción de este video puedes obtener CyberGhost VPN por solo 2,3 centavos de dólar al mes y recibir un bono de 4 meses totalmente gratis. Así que muchas gracias a CyberGhost VPN por patrocinar este video. Sin nada más que decir, entonces, comencemos. El jueves 7 de enero del 2002, una persona anónima se contactó con la policía para informar que una niña desaparecida adolescente estaba siendo torturada en un stream de internet. Este individuo la reconoció a través de los carteles con la cara de la joven desaparecida. Y a pesar de que estaba viendo aquel stream porque disfrutaba de los videos de tortura, decidió hacer lo correcto, salvando a Alicia de un final trágico. Alicia Kozakiewicz nació el 23 de marzo de 1988 en Pittsburgh, una ciudad ubicada en Pensilvania, Estados Unidos, siendo la segunda hija de Charles y Mary Kozakiewicz, quienes unos años antes habían recibido a un varón. La infancia de Alicia fue sumamente feliz como también ordinaria. Junto a su familia creció en una casa ubicada en un vecindario llamado Crafton Heights. Como su madre era ama de casa, Alicia naturalmente pasaba gran parte de su día junto a ella y su hermano. Aunque pese a lo mucho que trabajaba su padre, siempre se hacía lugar para estar con su familia. Si bien la vida de Alicia no estuvo marcada por ningún evento en particular más que la adolescencia misma, justamente esa era la mejor parte. Hasta entonces había llevado una vida tranquila y rodeada de amor. A sus 12 años asistía a Carleton Junior High School, donde estaba ya en 8º grado.
Como estudiante, Alicia no destacaba, era más bien una estudiante promedio a la que le encantaba la poesía y en especial escribir poemas, mostrándolos siempre a sus padres, quienes la apoyaban en ese y en todos sus sueños. Aunque todavía era una niña que le tenía miedo a la oscuridad y que se negaba a salir a la calle sola después de que se ocultara el sol, también había empezado a tener ciertos intereses de adolescente, como el modelaje, pero también mantenía gran parte de su personalidad infantil, amistosa e inocente. Esa inocencia que hizo que confiara en personas en las que no debía confiar. Todo parecía ir bien para la familia Kozakiewicz hasta el 31 de diciembre del 2002. Como saben, fin de año es símbolo de celebración, así que estaban todos reunidos para recibir el año nuevo. Alicia dejó a su familia un momento y sin que nadie se diera cuenta, simplemente abrió la puerta de la casa y desapareció. La desaparición de Alicia no había pasado desapercibida. Cuando en la víspera de Año Nuevo su madre la llamó para que bajara a comer el postre, notó que su hija no estaba ni en su habitación ni en ninguna otra parte dentro de la casa. No se había llevado con ella ningún abrigo, tampoco dinero, y aquello hizo que Mary, su madre, entrara en pánico. Recordemos además que Alicia le tenía miedo a la oscuridad. Aquella noche no solo era oscura, sino que además estaba cubierta de nieve, nieve que no dejaba ver demasiado. El hecho de que la joven saliera por sí sola en esas circunstancias era muy extraño. Tras salir a buscar en los alrededores de la casa, sus padres decidieron llamar a la policía, que, teniendo en cuenta que Alicia era menor de edad y que no había llevado con ella las cosas típicas que cualquier persona que desea escapar se lleva, empezaron con la investigación de inmediato. Paralelamente, la familia de la chica inició una campaña pública en los medios locales para dar a conocer la desaparición de Alicia y conseguir que la gente estuviese atenta, que conocieran su cara al menos. Al hablar con la policía, los padres de la chica hicieron énfasis en la cantidad de tiempo que pasaba en la computadora. Por lo que una de las primeras decisiones que los investigadores tomaron fue la de revisar la computadora familiar en un intento de encontrar con quién había estado hablando Alicia y si había quedado en verse con alguien la noche en la que desapareció. A principios de los 2000, Alicia descubrió un nuevo mundo, uno en el que podía comunicarse con otras personas fácilmente. Sus padres habían contratado por primera vez internet para la casa, lo cual era todavía una novedad y por lo tanto no se tenía tanta conciencia sobre los peligros que representa hasta el día de hoy que un niño navegue por internet sin supervisión de sus padres. Para Charlie y Mary Kozakiewicz, el poner internet en casa era prácticamente un regalo que le estaban haciendo a Alicia y a su hermano mayor. Creían que era una herramienta que los ayudaría a estudiar, a hacer amigos y a divertirse en general. En ningún momento pensaron que podía significar un peligro y mucho menos que iba a ser la razón por la que su hija viviera algo realmente horrible. De todas formas, imagino que tampoco se daban una idea de lo que podía llegar a pasar y que podría pasar de forma tan desapercibida. Todo lo que ocurrió con el internet y con Alicia, un padre quizá pensaría que podría verlo fácilmente, que podría seguirle la pista a sus hijos acerca de con quiénes conversan en internet. Pero no fue así. Alicia, de todas formas, se fue acercando a internet paulatinamente. De hecho, en un principio no le interesó demasiado. Fue su hermano quien compartió con ella su experiencia y le mostró lo divertido que podía ser. Su hermano mayor le explicó que a través de los videojuegos podía chatear con otras personas, algo que él ya hacía. Recordemos que una gran parte de internet en ese momento era básicamente sitios de noticias, sitios de juegos y sitios tipo foros, es decir, chats, lugares donde la gente podía hacer preguntas, comunicarse. Era ya de entrada una gran red social. Alicia probó a jugar este videojuego que se inspiraba en un juego de mesa, pero la realidad es que no le interesaba mucho jugar en sí. De hecho, se aburría bastante. Lo que a ella le interesaba era hablar con otras personas. Fue así como descubrió el chat de Yahoo, donde se creó un usuario para poder hablar en principio únicamente con sus compañeros de clase. Alicia, que era bastante tímida, encontró en esta forma de socializar una manera de hacerse amigos más fácil y perder esa vergüenza que le daba hablar con ellos por primera vez cara a cara. Rápidamente esto dejó de ser una herramienta sana que le servía para vencer su timidez
a transformarse en una obsesión. Alicia estaba pensando todo el tiempo en conectarse a internet para hablar con sus amigos, aunque ya no eran solo sus compañeros de clase. Amigos le habían comenzado a presentar a otros amigos, a su vez esos amigos de amigos le presentaban a otros amigos de amigos, y así fue conociendo gente que en realidad no conocía y no sabía quiénes eran. Según iba pasando más tiempo en internet, Alicia había empezado a tener entre sus contactos a personas que no conocían la vida real de nada, como lo fue Scott William, un chico que supuestamente tenía la misma edad que ella y con quien Alicia empezó a hablar a diario, en principio como una simple amistad. Los dos tenían un montón de gustos en común, por lo que podían pasar horas enteras hablando sobre ello, pero también comenzaron a hablar de cosas más privadas, de sus asuntos propios. A menudo Alicia le contaba sobre las cosas que la hacían enojar o la ponían triste y le pedía consejos, o viceversa. Estaba convencida de que hablaba con Scott y a medida que pasaba el tiempo estaba todavía más segura de eso. Estuvieron hablando más de 9 meses antes de acordar conocerse en persona el 1 de enero del 2002. Para ese entonces Alicia tenía ya 13 años. Alicia, que había acordado la fecha del encuentro con varios días de antelación, se fue poniendo cada vez más ansiosa según la fecha se acercaba. Incluso en la víspera de Año Nuevo, que era una festividad muy especial para su familia. Los Kozakiewicz tenían la costumbre de hacer una gran cena para despedir el año, en la que su madre cocinaba chucrut y cerdo. Y llegaban a su casa otros familiares cercanos, como su abuela, la novia de su hermano y demás. Alicia cenó con su familia, pero no se quedó con ellos mucho tiempo más, mientras sus padres recogían los platos y se preparaban para servir el postre. Ella se acercó a su madre para decirle que iba a acostarse un rato porque le dolía la panza. Entonces se iba a ir hasta su cuarto para descansar un rato a ver si se le pasaba y podía comer el postre. La realidad es que eso era mentira. Ella misma afirmó años después que en realidad esto no era una actitud propia de sí. Es decir, nadie se esperaría que Alicia hiciera lo que hizo. Porque en lugar de irse a la cama a acostarse un rato, se fue para la puerta de la casa. Porque lo único que quería era irse a conocer a Scott, con quien había acordado encontrarse esa noche en la zona de su casa. Él le había dicho que lo único que tenían que hacer era abrir la puerta, que él iba a estar ahí. Entonces, la situación era suficientemente inocente. Ella solo vería a un amigo, solo conocería a esta persona con la cual estuvo hablando 9 meses de su vida y volvería a su casa a estar con su familia. Entonces, convencida de que se encontraría con su amigo, Alicia aprovechó que su familia seguía en la cocina y salió sigilosamente por la puerta principal de su casa para salir a encontrarse con Scott. Era ya bastante tarde y hacía demasiado frío, por lo que no había nadie en la calle. Aún así, Alicia caminó aproximadamente una cuadra buscando por su amigo hasta darse cuenta el peligro que estaba corriendo. Una voz dentro suyo le dijo que se fuera. Recuerdo estar de pie en la esquina y finalmente una pequeña voz habló, mi intuición, y dijo: Alicia, ¿qué estás haciendo? Esto es realmente peligroso, tienes que irte a casa. Lamentablemente, cuando la chica decidió hacer caso a su intuición, ya era demasiado tarde. Mientras daba la vuelta para volver a su casa, escuchó que alguien la llamaba por su nombre. Era un hombre bastante más grande que ella, quien la obligó a subirse a su auto sin soltarle la mano, a la que se aferraba con fuerza. De hecho, el hombre agarraba su mano con tanta fuerza que Alicia llegó a pensar que se la iba a fracturar. Pero no se lo dijo, aunque sí le pidió que la dejara ir. En respuesta, el hombre apretó todavía más fuerte su mano y le exigió que fuera buena con él, que hiciera silencio y se quedara quieta si no quería terminar en el maletero del auto que había limpiado solamente para ella. En aquel momento estaba muy de moda la serie Los Soprano, y ella entonces tenía esta idea en la cabeza de que si entraba al maletero no iba a salir con vida. Desde ese momento su cerebro se empezó a condicionar a hacer lo que este hombre le decía, porque si no, la iba a matar. Eso fue lo que ella interpretó.
Sumamente asustada, Alicia empezó a llorar en silencio mientras su secuestrador la llevaba a un lugar desconocido. Tras varios minutos de conducir, pasaron por un peaje. Y Alicia se llenó de esperanza. Creía que el personal de la caseta de peaje iba a notar cómo lloraba en el asiento del copiloto y llamaría a la policía para ayudarla. Pensó que al llegar simplemente la persona lo notaría, que tenía que darse cuenta y entonces podría escapar y esto se terminaba ahí. Pero eso no sucedió. Nadie la rescató. El hombre, el secuestrador, pagó el pasaje y lo dejaron continuar, sin que nadie siquiera la notara llorando en el auto, o por lo menos sin que le dieran importancia. Y realmente te hace preguntarte cuántas veces pasa esta situación, o cuántas veces pasaba para que realmente a nadie le importase que hubiera una niña desconsolada en el asiento del copiloto. Su secuestrador siguió manejando durante otras 5 horas hasta llegar a Virginia, donde detuvo el auto e hizo que Alicia se bajara para arrastrarla a su casa, donde la guió hasta el sótano. Todo esto de vuelta sin que a nadie le importara lo que estaba pasando. A la chica, el sótano le pareció más bien un calabozo lleno de instrumentos extraños que tenían como objetivo provocar dolor. Entre todas las cosas que había ahí, también se encontraba una jaula, látigos, cadenas y otros tantos elementos que tenían el mismo objetivo que los anteriores. Sin perder tiempo, Scott, o quien se había presentado así en los últimos meses, desvistió a la niña y le advirtió que iban a pasarle cosas muy malas, por lo que estaba bien si quería llorar. Mientras hacía esta aclaración, colocó en su cuello un collar de ahorque con una cadena y así la llevó hasta su habitación en la planta superior, donde abusó de ella por primera vez. Durante los días que estuvo retenida por ese hombre, Alicia estuvo encadenada, ya fuese en el sótano o en la habitación de su captor, que siguió abusando de ella y torturándola en formas espantosas. Pronto la niña descubrió que resistirse a cualquiera de esas cosas terminaba mal para ella. Las veces que lo había hecho, el hombre simplemente la golpeaba. En un momento fue hasta tal punto que ella se resistió y él, en respuesta, le rompió la nariz. Así que Alicia decidió mostrarse obediente y sumisa en un intento de agradarle a su secuestrador y lograr que éste no la asesinara. Esa nueva actitud calma y mucho más amena le permitió algunos beneficios, como darle de comer algo que mientras se resistía no le había permitido. Alicia pasaba gran parte del día sola encadenada en el sótano mientras su secuestrador iba a trabajar o simplemente no estaba en casa. Cuando volvía, inmediatamente iniciaba con los abusos y torturas hacia ella de vuelta, lo que transmitía a través de internet. Esta situación se repitió durante 4 días seguidos. Alicia no sabía realmente qué iba a pasar, tampoco estaba particularmente planeando escaparse y pensaba que probablemente en algún momento fuera a pasar lo peor. Entonces, al 4.º día, él llegó y le dijo, este hombre de 38 años, que había empezado a gustarle. Entonces, le devolvió la ropa y le ordenó que se vistiera, porque iban a salir a pasear en auto. Muy asustada, Alicia hizo caso, pero estaba convencida de que iba a matarla. Ella entendió que encariñarse significaba que tal vez no podría deshacerse de ella más tarde. Aterrada, se subió al vehículo y se quedó en el asiento del copiloto en silencio. No tenía ni la más mínima idea de dónde estaban. No reconocía las calles ni ningún otro detalle que le permitiera darse cuenta de dónde se encontraban. Segura de que llegaría a su final, Alicia se mantuvo obedeciendo las órdenes de su captor. Fue entonces, mientras ellos se trasladaban, que una persona muy importante los vio. Era uno de los espectadores de las transmisiones, quien la reconoció finalmente. Para esas alturas, la búsqueda de la niña era pública desde hacía días, y el sujeto ya sospechaba que se trataba de la niña de los videos. Verla solo se lo confirmó. Es entonces que, utilizando un teléfono público y sin revelar su identidad, llamó a las autoridades y dio el nombre de usuario de Yahoo, que había estado transmitiendo la tortura y abusos de Alicia en vivo. Agregó además que acababa de verla. Los investigadores todavía estaban analizando la computadora cuando el jueves 7 del 2002 esta persona anónima se contactó con el FBI para avisar lo que había visto.
De inmediato, esta persona que transmitía en vivo en Yahoo se transformó en sospechoso. El informante no solo les dio el nombre del sujeto que había estado transmitiendo cómo abusaba y torturaba de una niña en internet, sino que también aportó más información de interés. Dijo, por ejemplo, que al preguntarle quién era la niña, Scott había explicado que era una adolescente de Pittsburgh con la que llevaba hablando meses por chat y que había ido a recogerla días antes a su casa. Incluso llegó a mostrar fotos de Alicia. El hombre que había llamado de manera anónima al FBI había encontrado esto sumamente extraño y había decidido buscar en las noticias de Pittsburgh por alguna chica desaparecida. Fue así como dio con la página web del diario Post-Gazette, donde habían publicado varias fotos de Alicia, una niña que llevaba perdida desde el 1 de enero. Convencido de que se trataba de la misma chica que en los videos, llamó a las autoridades para contar su descubrimiento, aunque se negó a identificarse. Tenía miedo de que si lo hacía, lo podrían considerar culpable del caso o un cómplice. Gracias a los datos proporcionados por el informante anónimo y la información extraída de la computadora de Alicia, la policía fue capaz de descubrir la identidad real de Scott. Se llamaba Scott Tyree y había nacido en 1963 en Heatherton, Virginia. Con suma urgencia y ayuda del FBI se buscó su dirección IP y gracias a ello se obtuvo una dirección postal que estaba conectada a la dirección de una casa en Heatherton. De forma inmediata se envió a un grupo de agentes especiales a esa dirección. Cuando alrededor de las 4 de la tarde Alicia escuchó cómo personas entraban a la casa mientras su captor trabajaba, temió lo peor. Pensaba que como Scott no había sido capaz de asesinarla, quizá por eso de que se estaba encariñando, había decidido mandar gente para que terminara el trabajo por él. En ningún momento se le ocurrió pensar que podría tratarse de una operación de rescate. Aterrada, intentó no hacer mucho ruido. De hecho, se escondió y contuvo la respiración, pero en algún momento, evidentemente se dieron cuenta de que estaba ahí y los oficiales la encontraron tan solo unos minutos más tarde. Estaba inmovilizada, atada por el cuello con una cadena que apenas le permitía pararse. Oficialmente a las 16:10 de la tarde, Alicia fue liberada y trasladada al hospital Inova Fairfax para brindarle atención médica y asegurarse de que estuviera bien físicamente. Las autoridades decidieron ponerla bajo el cuidado de los servicios sociales del condado de Fairfax mientras sus padres llegaban al lugar. Recordemos que apenas tenía 13 años. Tras poner en un lugar seguro a Alicia, la policía y el FBI se centraron en localizar a Scott, que en ese horario estaba trabajando. Media hora después de haber liberado a Alicia, detuvieron a su captor en su lugar de empleo, una empresa de tecnología. Scott fue llevado al centro de detención de la ciudad de Alexandria, donde se mantuvo en prisión preventiva hasta su juicio. La investigación se centró en entender más de este hombre y para ello hablaron con sus vecinos y familiares. Descubrieron así que Scott se había mudado hacía un par de años al número 700 de la calle Hamlock Court, en donde había mantenido prisionera a Alicia. Desde 1995 pagaba al dueño del inmueble un alquiler de $1,000, casi siempre en efectivo, lo que demostraba que tenía un buen ingreso económico. Su trabajo como técnico de computadoras estaba bien remunerado, pero no sabía cómo administrar la plata, por lo que, aunque tenía un buen sueldo, acababa endeudado o comprando cosas completamente innecesarias. Entre otros motivos, el mal manejo del dinero había hecho que su esposa Sarah lo abandonara a mitad de la década de los 90. Habían estado juntos 8 años y habían tenido juntos una hija, pero pese al amor, el matrimonio parecía inviable. Sobre su vida de soltero, sus vecinos en Virginia no podían decir demasiado. Era un hombre bastante privado que usualmente se mantenía alejado de la comunidad. Sin embargo, varios de sus conocidos lo invitaron a pasar la noche de Año Nuevo con ellos. Scott rechazó todas las invitaciones, diciendo que pasaría la noche en una fiesta de alcohólicos anónimos. Desde entonces no había notado ningún movimiento extraño en su casa, pero a algunos les había llamado la atención que los primeros días del año las ventanas del lugar estuvieran todas cerradas, sobre todo porque Scott siempre las tenía abiertas. Pero esto había sido lo único raro que percibieron.
Cuando hablaron con la ex del secuestrador, esta aseguró que era el primer roce con la ley que Scott tenía. No había ningún indicio que llevara a pensar que había hecho lo mismo con anterioridad. El juicio en contra de Scott Tyree inició en septiembre del 2003 y tras varias semanas de audiencias el jurado lo encontró culpable y el juez lo sentenció a 19 años y 7 meses de prisión efectiva, aunque cumplió 16 años. En febrero del 2019, Scott fue liberado bajo régimen de libertad condicional. Una de las condiciones era que debía cumplir un tiempo en una casa estatal de transición. Irónicamente, se le asignó lugar en una en Pittsburgh, donde todavía vivían los padres de Alicia, que presentaron sus reclamos y exigieron que se lo trasladara a otro sitio. Para que sus quejas fueran escuchadas, Charlie y Mary Kosakevich debieron hablar con varios miembros del Congreso que oficializaron su pedido ante la Oficina Federal de Prisiones. El 22 de marzo de ese año, un juez dictaminó que Tyree debía ser reubicado. Sin embargo, su libertad condicional no duró mucho. En octubre del 2019, Scott volvió a la cárcel por violar los términos y condiciones de su libertad al visitar páginas web dedicadas a la pornografía. Pero, increíblemente, el 22 de septiembre del 2021 fue nuevamente puesto en libertad. Desde el momento de su liberación, Alicia quiso transformarse en alguien que ayudara a otros que habían pasado por lo mismo. Un año después de los hechos, a los 14 años, fundó Alicia Project, un grupo que justamente pretende ayudar a tener en cuenta los riesgos que conlleva el Internet y ayudar a los niños a identificar posibles depredadores. Hoy por hoy y desde ya hace varios años, Alicia es una personalidad de la televisión de Norteamérica. En varias ocasiones trabajó junto a Investigation Discovery para producir programas que educaran al público y lograran generar un cambio en cuanto a la seguridad de Internet, las personas desaparecidas y la trata de personas. Alicia pasó toda su vida desde su secuestro especializándose en materia de seguridad en Internet, aunque también posee un máster en psicología forense. Además, impulsó una ley con su nombre que hasta el 2018 ayudó a arrestar a más de 1000 predadores en Internet, y eso solo en el estado de Wisconsin. De hecho, la pueden buscar en YouTube, tiene un canal de YouTube con su mismo nombre. Si quieren, simplemente pónganlo en el buscador y ahí va a estar. Hay varias entrevistas, ha hablado de otros casos, así que dedicó el resto de su vida a hacer conciencia sobre lo que le ocurrió. Y es así como llegamos al final del video acerca de esta persona que sobrevivió a su secuestro y tortura. Y bueno, hasta acá llegamos con este video. Díganme qué opinan abajo en los comentarios, que los estoy leyendo. Y gracias a CyberGhost VPN por patrocinar este video. Ya saben que es una excelente opción a un precio accesible. Recuerden que abajo en la descripción de este video les voy a dejar el link con el descuento especial para que obtengan CyberGhost VPN a tan solo $2.30, con 4 meses gratis. Así que ya saben, esta es una excelente oportunidad para proteger sus datos y navegar de forma más segura en Internet. De nuevo, gracias por promocionar este video. Acá están los Patreons y los miembros del canal, gracias por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tiene un video nuevo, acá tiene un video recomendado, se pueden suscribir haciendo clic en mi cara. Y nos vemos en otro video. Adiós.